Entonces vean, el proceso es el siguiente. Cuando las gónadas se forman entre las 5 y 6 semanas, la capacidad de la gónada para hacer ovario o testículo es bipotencial. Y el elemento que diferencia va a ser el cromosoma Y. Si tengo cromosoma Y, esa gónada a la semana 7 se convierte en testículo. Si no hay el cromosoma Y, esa gónada en la semana 9 se convierte en ovario. Y una vez que se formó el testículo, vamos a ver que las células de Leydig, que son las formadoras de testosterona, son estimuladas por la hormona del embarazo, la HCG, y esto va a permitir la testosterona, desarrollo de conductos de Wolff genitales internos, mientras que por efecto de la 5-alfa reductasa, la testosterona se convierte en dihidrotestosterona, y esto va a permitir el desarrollo de los genitales externos. Entonces, esto es lo que genera que cuando se produzca la unión de cromosomas, se produzca el sexo genético o el sexo cromosómico, XX o XY, lo que va a determinar pues el sexo gonádico, ¿no? De testículos o, si no, formación de ovarios. Esos gónadas van a formar hormonas que van a determinar el fenotipo de la persona. Y además esas hormonas afectan el desarrollo del sistema nervioso central para formar lo que se llama, acá sería un sexo neuronal, un sexo nervioso, acá sería un sexo hormonal, este es un sexo gonádico. Producto de las hormonas tenemos el desarrollo de genitales externos, que es como nace el individuo, y en base a eso se le establece la asignación de sexo y la formación. Pero cuando la persona sobre las 8 o 10 años empieza a desarrollar la pubertad, en ese momento vamos a tener que se activa el sexo y el sistema nervioso central y tenemos pues la identidad sexual. Condiciones normales, un XX, tiene ovarios, tiene estrógenos, cerebro de mujer, genitales femeninos y se identifica como si fuera una mujer, y en el caso del varón, un XY con testículos, con testosterona, genitales de varón, cerebro de varón y identidad de varón. Los intersexos lo veremos en fisiopato. Por la idea entonces que el cromosoma Y, que tiene el gen SRY, es el que va a determinar la diferenciación sexual en masculina. Si no existe el cromosoma Y, esa persona o ese ser tiende hacia lo que es femenino. ¿Qué tenemos nosotros para la parte hormonal? Que existe el famoso eje hipotálamo, hipófisis, gónada, porque igual funciona para testículo que para ovarios. El hipotálamo libera GnRH, factores de liberación de gonadotrofinas, que a su vez van a hacer que la hipófisis libere las gonadotrofinas LH y FSH, y estas van a actuar en las gónadas. Entendiendo que la gónada básicamente tiene dos funciones, una función de formar los gametos y la otra función de formar las esteroides sexuales para el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Si tomamos ya funcionalmente, León Sperov, que es el padre de la endocrinología, establece que en el caso de la mujer tenemos 4 compartimentos que son dependientes uno de otro. El compartimento 1 estaría formado básicamente por el útero y vagina, que depende de estrógenos y de progesterona. El compartimento 2 está formado por ovarios, que son los que forman el estrógeno y la progesterona, pero que depende a su vez del compartimento 3, que es la hipófisis. Y la hipófisis comanda porque va a permitir la liberación de FSH y LH al ovario. Ya la hipófisis anterior, a su vez, que es el compartimento 3, depende del compartimento 4. Está formada por el hipotálamo y el sistema nervioso central, que permiten la liberación de GnRH. Recuerden además que el hipotálamo es el centro de las emociones, por lo tanto cualquier situación estresante va a modificar el efecto hipotalámico y eso modifica completamente el desarrollo funcional del genital femenino, ¿no? Entonces vamos a encontrar que hay causas hipotalámicas que determinan pues, problemas en la menstruación.
Ahora bien, cuando un ser nace, más o menos del año hasta los 8 años, no hay actividad hormonal. Y no hay actividad hormonal porque el hipotálamo recién está en maduración. ¿Qué va a pasar sobre los 8 años? A los 8 años se va a activar el eje hipotálamo-hipófisis y básicamente en el caso de la mujer se liberan gran cantidad de estrógenos y los estrógenos son responsables de todos los cambios puberales. Esta activación del eje es debida básicamente a que conforme va creciendo la mujer, una beta-endorfina, que es un inhibidor intrínseco central, está impidiendo que el hipotálamo funcione. Y en segundo lugar, la aparición de la leptina. Entonces, leptina aumentada y disminución de inhibidor intrínseco, se activa el hipotálamo y se activa el eje. En el caso de la mujer, sabemos que eso es debido a efecto de estrógenos que me dan los efectos, los caracteres sexuales secundarios. Y en una niña, ¿cómo entendemos la pubertad? Por la aparición de algunos elementos que determinan que ya está en fase de desarrollo sexual. Esos son los siguientes. Una niña, inmediatamente, lo primero que desarrolla es el botón mamario y eso se llama la telarquia, que me indica el desarrollo de estrógenos. Posteriormente, vamos a ver que la niña desarrolla la pubarquia o adenarquia, es decir, aparición de vello púbico. Y la pubarquia o adenarquia me está indicando una buena función de la suprarrenal porque está liberando testosterona y dihidrotestosterona. Posteriormente va a venir la menarquia o primera menstruación y después, al año más o menos, aparece la ovulación. Sin embargo, recuerden ustedes que antes de la menarquia, primera menstruación, lo que ocurre es un aumento del crecimiento o aumento de la talla en la niña. Entonces, esta es más o menos el desarrollo de la pubertad en la niña. Tanner describe los 5 estadios, ya sea para pubarquia, ¿no?, o para telarquia, ¿no? De tal manera de que no es motivo de la clase explicar cada uno de los estadios, pero definitivamente una niña que todavía no inicia actividad de hormonas sexuales tiene pues un Tanner 1 o un Tanner 2 tanto para vello como para mama. Cuando ya empieza a menstruar, luego tenemos el Tanner 3 y ya la adulta finalmente el Tanner 5, ¿no? En base a Tanner uno puede diferenciar los problemas que tenemos en el desarrollo sexual de las mujeres en este caso. La menarquia, ¿por qué tiene que crecer la mujer? Porque para que una menstruación se dé, se necesita mínimo un 16% de grasa corporal y un peso que está sobre los 47 kilos. Por eso que dependiendo de cada desarrollo de la persona, la menarquia, vamos a ver que conforme el desarrollo humano ha ido mejorando, la edad de la menarquia, conforme han pasado los años, ha ido disminuyendo. Para que tengan idea, en el siglo XVII la menarquia estaba sobre los 21 años. En el siglo XIX estuvo sobre los 16, para el siglo XX sobre 14 y ahora estamos trabajando sobre 12 o sobre 11 años. Eso es en razón del desarrollo humano. Cuanto más rápido crece la niña, cuanto más ejercicio tiene, cuanto mejor alimentación tiene y menos enfermedades tiene, la menstruación se va a ir adelantando. En poblaciones pobres, por ejemplo en el África subsahariana, la menstruación está apareciendo sobre los 16 años. Ahora bien, todo este desarrollo básicamente se ha hecho para el desarrollo de genitales internos y en este caso lo que nos interesa es el ovario, ¿no? Porque el ovario es el órgano funcional y del ovario lo que nos interesa es esta estructura que es el folículo. La función del folículo es función del ovario. Decía a ustedes de lo que hace el ovario o el folículo en este caso es formar las hormonas, las esteroides sexuales. Todos los esteroides sexuales devienen del ciclopentano-fenantreno, que es el colesterol. Este colesterol se convierte en pregnenolona, que es un precursor progestágeno, y de ahí sale la progesterona, primera hormona sexual. Esta progesterona se va a convertir posteriormente en androstenediona y luego en testosterona, que ya es un andrógeno. Y finalmente la testosterona termina convirtiéndose en estrógeno. Entonces, las 3 hormonas sexuales están emparentadas. Primero son progestágenos, después andrógenos y finalmente los
estrógenos. ¿Dónde se forman estas hormonas? Ven ustedes básicamente en ovario, en la mujer, testículos, en ambos, en suprarrenales, y hay una conversión periférica. Vamos a ir viendo poco a poco. En lo que se refiere a los estrógenos para funcionar necesitan receptores. Y existen dos tipos de receptores estrogénicos, el alfa y el receptor beta. ¿No? El más frecuente, el más común, el más conocido es el receptor alfa. Y también tenemos el receptor beta. Los receptores estrogénicos son receptores intracelulares, se encuentran en el citoplasma. Y entonces lo que vamos a tener es que cuando un estrógeno ingresa a la célula, va a juntarse con el receptor, en lo que se forma el complejo receptor estrógeno. Y ese complejo receptor estrógeno, para que tenga mejor disposición, tiene a subdividirse, o sea, forma una diada. Y de esa forma va a llegar a nivel del DNA de la célula para generar una nueva proteína. Lo característico de las hormonas esteroideas sexuales es que actúan siempre generando activación proteica, es decir, nuevas proteínas. Estos receptores, como ven ustedes, alfa o beta, pueden estar distribuidos en diferentes partes del cuerpo, sea en tejido reproductivo, el útero, la mama, ¿no? Sea en hueso, en endotelio, en pulmones. Es decir, donde tengo receptores voy a tener función estrogénica. Por eso que el estrógeno actúa en hueso, actúa en hígado, actúa en ovarios, actúa en pulmones, actúa en endotelio, en razón de que tenemos receptores estrogénicos, ¿no? Y cuando se produce la dimerización pueden ser dos receptores alfa, puede ser un alfa con un beta o pueden ser dos receptores beta. Esto va a depender del tipo de ligando que tiene. Ven ustedes, si hablamos de los receptores alfa, vamos a ver que el alfa está en el hipotálamo, tiene que ver con la actividad sexual, secreción de GnRH, regulofitocina y vasopresina, ¿no? A nivel de pituitaria para que se libere prolactina, a nivel de ovarios, el beta en granulosa y el alfa en células epiteliales y la T. Sí tienen diferentes localizaciones, ¿no? Igualito las mamas, gran cantidad de el alfa, por eso que se activa básicamente, las mamas son activadas por efecto de estrógenos, ¿no? El útero también cantidad de alfa, muy poco beta, ¿no? Para las funciones. Y lo más importante, la acción neuroprotectora del estrógeno se da porque tenemos receptores en tejido nervioso. En el hipocampo, los receptores nos van a ayudar a que el estrógeno ayude en memoria y aprendizaje. A nivel cardiovascular, miren, el receptor alfa incrementa el óxido nítrico endotelial, por eso que es endotelio protector. El beta reduce el engrosamiento endotelial post-injuria para que no tengamos pues, un epitelio fibrosado. En el hígado, ambos ayudan a disminuir el colesterol y incrementan factores de coagulación. Y en el hueso incrementan densidad mineral ósea. Hemos estado viendo. Ahora, esto es importante. Miren, los receptores, sea alfa o sea beta, van a actuar de acuerdo al ligando. ¿Qué cosa es el ligando? Es aquella sustancia que va a permitir la acción hormonal. Es decir, el receptor alfa o beta, el ligando básico es el estrógeno, que es el estradiol. Cuando el estradiol actúa con el estrógeno o con el alfa o con el beta, lo que vamos a tener una secuencia agonista, es decir, una secuencia proestrógeno o una secuencia donde el estrógeno está actuando como elemento activador. Por ejemplo, si yo el receptor alfa que está en mama es activado por el estradiol, ese estradiol va a ser una decisión agonista, es decir, la mama, los canalículos van a empezar a crecer. Ese es un efecto agonista. Puede ser que este mismo receptor ahora sea unido por otro ligando que es un antiestrógeno y el efecto va a ser antagonista puro. O puede ser que haya otros ligandos que son los SER, que son moduladores de los receptores. Y depende de estos moduladores, en algunos tejidos actuarán como agonistas y en otros tejidos actuarán como antagonistas. Es decir, la respuesta hormonal
no depende del receptor, sino depende del ligando. Esto va a jugar tanto para estrógeno como para progestágeno. En cuanto a los progestágenos, que son derivados de la progesterona, ven ustedes, tenemos tres grupos de progestágenos. Uno, esta es la progesterona, y hay sustancias que tienen la estructura básica de progesterona. A ese grupo se le llama los pregnanos. A esta progesterona la modifican en lo que se llama la nortestosterona, y hay hay hormonas muy similares a la nortestosterona, y a este segundo grupo se llama el grupo de los estranos. Y finalmente hay un tercer grupo derivado del norgestrel, y a este grupo se llama los gonanos. Entonces, de progestágenos actuales tenemos pregnanos, estranos y gonanos. Los gonanos son los últimos y son los que tienen la mayor potencia progestogénica, por eso que son los que más se usan actualmente. Dependiendo del tipo de gestágeno, van a ver ustedes que los efectos que tienen son diferentes. Sencillamente, para que ustedes tengan conocimiento, esto no es problema de conocimiento para ustedes. Ya cuando hagan la parte de gineco, ahí va a ser el dolor de cabeza. ¿Qué hacen los progestágenos? Igualitos, los progestágenos también tienen dos receptores, el 1 y el 2, o también le llaman el A y el B, igual que el A. Estos receptores están en el núcleo, son receptores nucleares. Los de estrógeno están en citoplasma, los de progestágeno están en núcleo. Y la activación, o sea, el hecho de que inicien actividad, es debido a acetilación de histonas. Y el antagonismo es debido a desatilación de histonas, es decir, o forman nuevas moléculas de polipéptidos o no forman moléculas de polipéptidos que como que actúan, ¿no? Entonces, si vemos así, vamos a ver que la progesterona ingresa al núcleo y se junta con su receptor en lo que se llama el complejo progesterona receptor. ¿Qué va a hacer ese complejo? Va igual a dimerizarse, es decir, para ayudar y facilitar la respuesta a la progesterona. El mecanismo es el mismo. Cuando dimeriza, puede dimerizar los dos del tipo B o tipo 2, o uno B y otro A, o los dos del tipo A. De manera que ven ustedes que el manejo de receptores estrogénicos y progestágenos es el mismo. La diferencia está en la localización, la acción siempre la hacen igual. Y estas son las diferentes funciones que desarrollan el progestágeno tipo A o tipo B. No se hagan problemas porque no es motivo. ¿Qué hace el progestágeno? Vamos a ver, en el embarazo permite mantener el embarazo. Básicamente va a facilitar el desarrollo de el progestágeno inhibe contractilidad uterina para que no haya contracción y la gestación se dé hasta las 40 semanas. Y lo más importante, inhibe mecanismos inmunológicos, es decir, el feto es 50% ajeno a la mujer, por lo tanto debería rechazarlo y no lo rechaza por efecto de la progesterona que genera una tolerancia inmunológica. El progestágeno, vamos a ver que bloquea LH, impidiendo que se produzca la ovulación, ¿no? Básicamente, dejemos ahí. Ahora bien, viendo ya lo que nos interesa. Cuando hablamos del centro hipotalámico, vamos a hablar que nosotros tenemos el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo libera GnRH, que es el factor de liberación de gonadotrofinas, a partir del núcleo arcuato. Pero este núcleo arcuato va a ser estimulado positivamente por